Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador esperan que las autoridades del país revisen la disposición de solicitar pasaporte de ingreso a sus compatriotas, debido a que este documento cuesta alrededor de $280 y se otorga después de 1 año y medio después de ser solicitado. La disposición vigente desde el pasado 18 de agosto establece que los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al Ecuador deben presentar el pasaporte. Esto ha generado que en Rumichaca decenas de migrantes permanezcan varados, en medio de reclamos, así como pedidos para que se aplace esta medida. Las autoridades ecuatorianas entienden el problema humanitario, que por eso en varias ocasiones se conversó con sus pares venezolanos. Para manifestarle la necesidad de que nos ayuden a solucionar el problema principal, que es la falta de documentos o los documentos que no son adecuados que emite el gobierno venezolano. No obstante, eso en Venezuela es imposible, recalca Daniel Regalado. Él, como presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Ecuador, asegura que al gobierno de Nicolás Maduro solucionar la emisión de pasaportes para los ciudadanos es un tema que no le interesa. El pasaporte nuevo prácticamente te lo pueden dar en un tiempo de 1 año y medio, 8 meses. Una prórroga que es extensiva al pasaporte vencido. De 2 años. El costo es de $280. Motivo por el cual plantea que sí se realice un filtro para ingresar al Ecuador, pero que sea con otra disposición. Tienen que utilizar la Interpol. Todas las organizaciones se lo estamos suplicando prácticamente a Cancillería para que utilice la Interpol como lo está haciendo Perú. En eso concuerda Víctor Farrera, quien hace 1 año está en nuestro país. Él considera que se debe entender cuáles son las razones por las que sus compatriotas buscan huir de Venezuela. Hay que jugársela, ¿ve? O muero en el camino o vivo luchando. De momento, modificar la medida es algo que no se analiza. Al contrario, lo que se revisarán son escenarios para complementar la misma. Alex Llanos, Telediario. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos frente a una verdadera tragedia desde el punto de vista humano, lo que está ocurriendo con los ciudadanos venezolanos, no solo, por supuesto, en la frontera norte del Ecuador, en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Perú, y todos aquellos que dentro de Venezuela todavía aspiran a salir. Mencionábamos ayer la existencia de los resultados de una encuesta que todavía inquieren, pretenden determinar cuántos venezolanos más aspiran a salir por esta ruta, por la ruta que conduce hacia el sur del continente, la ruta terrestre, y se habla de 1,5 millones de personas adicionales, es decir, encima de los 2 millones de personas que se calcula ya han salido de Venezuela en estas condiciones y circunstancias. A esto se añade evidentemente la controversia y el cuestionamiento acerca de lo actuado, lo decidido por el ministro del Interior del Ecuador por la vía de decreto ministerial, decreto que no tiene la suficiente fuerza como para modificar o cambiar la ley y por eso está siendo obviamente cuestionado. ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Es un tema de temas. Ricardo Camacho, analista de seguridad, voluntario del albergue San Juan de Dios y persona entendida en esta materia, se encuentra esta mañana aquí en Primera Impresión. Buenos días. Buenos días. Comencemos por un tema. ¿Cuál es la realidad en los albergues tal como usted la ha podido constatar? Gracias, estimado amigo. Mire, el problema en los albergues es que el Ecuador se demoró demasiado tiempo en tener albergues oficiales. Es decir, el país permitió que personas venezolanas, me imagino de buena fe, hayan instalado el campamento plástico que yo le llamo en Carcelén, en donde están en la vía pública, y la solidaridad quiteña es inmensa. Es decir, ¿cuántas personas hay allí? Ahí tenemos aproximadamente unos 300 a 400 personas que se ha ido socializando el municipio de Quito para que vayan saliendo voluntariamente. Ese es un lugar en donde se han presentado, según las autoridades, temas de corrupción, posiblemente trata de blancas, habrá que investigar, consumo de drogas, venta de drogas, cosas robadas, y claro, eso es un asunto policial que tiene que ser investigado por las autoridades y determinadas por ellas. Entendemos que hace pocas horas hubo una gresca, hubo una pelea con armas blancas entre grupos que chocan internamente. El día de ayer yo estuve en el terminal de Quitume recogiendo a 7 jóvenes, 2 mujeres y 5 jóvenes de entre 20 y 25 años y que iban a dormir en la vía pública. Los subimos a mi auto y los llevamos al albergue San Juan de Dios, y ellos me comentaron en el camino que la noche anterior habían estado en el albergue de plástico
y claro, hubo una pelea ahí de cuchillazos y tuvo que llegar la Policía Nacional para intervenir, y ellos, siendo venezolanos, tenían pánico de las personas que estaban ahí. Es decir, no es un albergue, eso es un campamento que está fuera de la ley. Entonces, volviendo al tema original, el país, lo que tiene la ciudad de Quito son los albergues municipales que se abrieron por la emergencia, más el albergue San Juan de Dios, que es de los hermanos cristianos. Ahora, cabe hacer una aclaración, evidentemente. Estos brotes de violencia y estos indicios de actividades ilegales se deben a muy pocos. Son algunos venezolanos que están allí, pero que probablemente son personas que tenían récord policial, que tenían antecedentes penales. ¿Por qué el Ecuador no sabía de la existencia de estos individuos? Es decir, se permitió el ingreso indiscriminado sin constatar quién era quién. El gran error que cometió el país, y de buena voluntad basado en su ley de movilidad humana, que es demasiado respetuosa de los derechos humanos. Yo soy defensor de los derechos humanos, pero creo que la ley de movilidad humana va un poquito más allá. Es que lo que se tuvo que hacer desde el principio es que toda persona que llega al punto migratorio tiene que presentar su cédula, ¿no es cierto?, o pasaporte. Le ingresa el operador y entonces usted tiene el foco rojo de Interpol o foco azul. ¿Qué le da Interpol a usted? Los más buscados de cada país, es decir, una lista de 20, 30, 40. Pero eso es crimen organizado. O sea, entonces son las personas más importantes del delito. Pero si usted tiene una serie de personas que roban celulares, bandas que roban vehículos, partes de vehículos, ingresan a domicilio, sistema estuche, lanzas, entonces... Ellos no están seguramente en el registro de la Interpol. Están en el registro de Interpol, y lo que tenía que haber hecho el Ecuador son dos cosas. En primer lugar, el Ecuador tiene el equipo necesario para identificación de rostros, es decir, yo salgo en una video, una gresca, robando a alguien y se le capta ese video y se le entrega a la policía. ¿Cómo tenemos el banco de datos de fotos de esas personas? Cada persona que iba ingresando al punto migratorio con la laptop se le tomaba una fotito, una cámara que vale $20, y en un año y medio que viene este proceso hubiéramos tenido casi 250,000 fotos de las personas que se quedaron en el Ecuador, y las otras que partieron, no sé, por acá han pasado unas 500,000 con destino hacia el resto de... Y lo que tenía que hacerse también es un convenio con el Ministerio del Interior de Venezuela, es decir, con la Policía Técnica Judicial, hoy se llama CICPC, Cuerpo de Investigación Criminal Científico, y entonces en línea Eduardo Califé se acerca al punto migratorio con una cédula que además no tiene código de barras, no tiene chip, es fácil de falsificarla. Yo ingreso su número de cédula y veo que su foto es distinta. O que no corresponde el número de cédula a la cédula que usted está presentando. Y segundo, yo veo que el señor Eduardo Califé o el señor Camacho tienen 3 órdenes de captura en Margarita porque robo celulares, robo a personas, y entonces esa persona ya no es un migrante, sino es una persona que se ha convertido en un dolor de cabeza en su país, y no tenemos por qué admitirlo. Bueno, pero estamos hablando de lo que pudo haber sido y no fue. Así es. Eso fue lo que no se hizo. Habría incluso que averiguar, inquirir acerca de si las autoridades venezolanas estaban en real capacidad también de ofrecer ese tipo de contrapartida de información. Pero más allá de eso, hoy por hoy, ese es el argumento. El tema de la seguridad es el argumento para imponer un requisito de solicitud de pasaporte a todos los ciudadanos venezolanos. La gran mayoría, la aplastante mayoría de los ciudadanos venezolanos son refugiados por hambre. Y ¿qué hacer frente a esa circunstancia? Digamos, a la luz también del debate que se ha producido como resultado del acuerdo ministerial. Verá, técnicamente, Eduardo, en el albergue San Juan de Dios, el 3% tiene pasaporte. El 97% no tiene pasaporte, por las dos razones expresadas: el alto costo, entre $270 hasta 700 en el mercado negro. Y se demora un año y medio porque no hay supuestamente... Además, no era un requisito para entrar al Ecuador. No era un requisito. Perú hizo algo interesante. Perú dio un plazo de 10 días para poner la medida del pasaporte. Es decir, el 25 de agosto ya se implementa la medida en el Perú, mientras el Ecuador dio un plazo de 48 horas. Cambió las reglas del juego a través de un acuerdo ministerial que viola. Un acuerdo ministerial no puede cambiar la ley de movilidad humana. Entonces viene una separación de personas, es decir, el esposo tenía pasaporte, la esposa no tenía, y los niños no tenían pasaporte. Entonces iba a haber una separación de familiares. En este momento, sin embargo, entiendo yo que se ha admitido que un solo pasaporte en manos de un adulto
como parte del grupo familiar sea suficiente para representar a todos los demás miembros, incluyendo a los niños. Exacto, cuando se da, el ministro del Interior da el anuncio de que se necesita el pasaporte de todas las personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores o de Movilidad Humana se da cuenta que es un error y crean 4 excepciones. Niños, adolescentes o parejas que tengan el pasaporte pueden ingresar, porque no podemos separar familias al estilo Trump, es decir, vayan por aquí y vayan por otro lado, eso es. Ahora, en el puente Rumichaca yo sabía que estaban 3.000, tú me comentabas fuera de cámara que posiblemente ya estén 6.000. ¿Qué hago yo si estoy sentado en el puente Rumichaca? Yo no salí de Venezuela porque le odio a Maduro, Maduro me cae bien o me cae mal, salí porque no tengo para comer, me estoy muriendo de hambre. Si regreso a Venezuela caminando 28 días, ¿yo voy a regresar a Venezuela a morirme de hambre o intento morir en el camino? Si es que lo logra. Si es que lo logra. Y entonces lo que va a lograr esto es que esas 6.000 personas del instante en que vean, o 10.000 con los días que va a ir pasando, vean que el gobierno nacional se mantiene en el tema del pasaporte, lo que van a buscar son trochas. Imagínese usted todas las trochas que tenemos para el contrabando. Si 10.000 personas mañana se nos lanzan por esas trochas. Además permítame, esto parece, digamos, el agosto de los coyoteros. Pues es decir, no faltarán quienes, a cambio de lo poco que le queda a estos refugiados, se ofrezcan para llevarles a través de pasos ilegales. Es que esta oleada, nosotros hemos tenido 4 oleadas. Esta última oleada es la oleada de los pobres, es decir, los caminantes que llegan con $0. Entonces una persona me puede decir, mira, yo te hago pasar por el camino ilegal, pero llévame este medio kilo de cocaína. O puede haber trata de blanca, es decir, tú me sirves de una semana en aspectos sexuales en tal sitio o conmigo y te ayudo a pasar. Eso puede generar, digamos, este tipo de iniciativas que no son consensuadas, es decir, debieron ser mejor analizadas. Del país tiene que tener en su conjunto que no es un problema solo del Ecuador, es un problema regional, de Colombia que está sobrepasada, Ecuador que está sobrepasado, Perú que está sobrepasado. Es decir, aquí tienen que entrar la Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos a apoyarnos económicamente. Supongamos que un joven venezolano se enferma y tiene que ir al Eugenio Espejo, lo que ya ha pasado. Le da un ataque cardíaco, hay que hacer una operación de corazón abierto. ¿Cuánto cuesta? De acuerdo a la ley de movilidad humana no le podemos negar, y está bien, la atención en el Eugenio Espejo. Pero ¿quién paga la operación? Todos los ciudadanos ecuatorianos que pagan impuestos. Entonces la ayuda no solo es en dinero o en el albergue, sino que el Ecuador va a invertir mucho dinero en educación y en salud. Y eso creo que la comunidad internacional tiene que responder frente a ese llamado. Bueno, pero eso es una loable intención. Loable intención, pero ¿quién está pagando ahorita es el Estado ecuatoriano? En efecto. Es decir, si tú vas al Eugenio Espejo tienes un 10% ya de clientes nuevos venezolanos, lo cual no está malo. Pero son personas a las que no se les puede negar la atención en salud. Es prohibido en la ley ecuatoriana. Pero más allá de la prohibición, hay cosas legales o ilegales, pero hay cosas correctas o incorrectas. Por supuesto, totalmente éticas. Y en este caso estamos hablando de un problema humanitario, si es legal o no. Habría que discutirlo luego. Lo primero es salvar vidas. Yo le pregunto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estas circunstancias? En todo grupo humano, Eduardo, sea en toda migración de cualquier continente, siempre hay un 95% que es muy buenas personas, como tú lo has señalado. Es decir, gente trabajadora que viene a buscar su vida y lo que quiere mandar son 10, 15 dólares a su familia, y eso es muchísimo en Venezuela. Pero hay un 4 o 5%, yo no soy brujo, pero la estadística dice que debe haber entre un 3 y un 5% de personas infractoras al margen de la ley. Indeseables. Indeseables. Si usted tiene 250.000 en el país, sáqueme el 5%, es un número alto. Habrá que crear un grupo especial de policía, de inteligencia, solo de seguimiento para aquellas personas que ingresaron al Ecuador. No tenemos el banco fotográfico para identificar. Habrá que apelar a la colaboración de las autoridades venezolanas. Claro, porque se perdió 1 año y medio de tener un banco completo de fotografías para lograr el identificador de rostros. 2, los pasados judiciales. La ley de movilidad humana dice que no se puede pedir el pasado judicial. Yo sé, pero por motivos de seguridad del Estado posiblemente no era tan complicado. Pero lo que yo sugería más que pedir el pasado judicial era estar en conexión en línea con el CICPC, que es el cuerpo criminalístico, y me daba información de primera. Ahora, enfrentar esto también al mismo tiempo tiene el desafío, el reto de impedir que en el Ecuador brote la xenofobia como ocurrió en Brasil. Terrible. ¿Qué piensa usted? ¿El Ecuador corre el riesgo, este país también, de ser escenario de este tipo de expresiones demenciales?
Hay expresiones demenciales, es decir, cuando usted escribe en el Facebook, me le llega constantemente mis mensajes, yo todo el día estoy escribiendo, comentando historias sobre los venezolanos. Yo diría que el 40% de mensajes que yo recibo, señor Camacho, dedíquese a trabajar por los ecuatorianos, ¿qué hace con los venezolanos váyanse de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que odian. Pero radicalmente. Radicalmente. Pero yo creo que son también muy pocos, es decir, lo que no hay que ser es confiado. Yo le pido a la ciudadanía con mucho cariño, es decir, si queremos ayudar a un hermano venezolano, ayudémosle. Pero si yo llevo una persona a mi casa sin conocerla, por lo menos yo le pido su cédula de identidad, su pasaporte, tomo todas las medidas de precaución. No le puedo decir al día siguiente, ¿sabe qué, mijito? Quédese durmiendo, usted se queda a cargo de la casa y ya regreso. Son errores que se han cometido y hay chicos que han actuado mal. Digamos, pero esas son cosas que probablemente habría que hacer frente a un ecuatoriano, no solo frente a un venezolano. Claro, pero el problema es que tiene ese 4 o 5% ese margen que nos complica. ¿Por qué? Porque Chávez entregó muchas armas a los colectivos, a los civiles, y estos muchachos manejan con mucha propiedad las armas de fuego. Y dos, la vida, el concepto de respeto a la vida en Venezuela es muy distinto a la dinámica del proceso de la vida en Ecuador. Es decir, nuestros delincuentes son medios angelitos comparado con el nivel de delincuencia. Tenemos la tasa de homicidios más alta casi del mundo en Caracas. El fin de semana pues se me llena de cientos de muertos en la morgue de Caracas y tienen que estar en el piso. Ojo, con esto estoy repitiendo y reitero, el 95 al 96% de los venezolanos son buena gente, llegaron a trabajar en el país, pero ojo, el país tiene que poner seria atención con ese 4% posiblemente o menos, pero que serán las próximas bandas delincuenciales organizadas en el país y habrá que crear un grupo especial de inteligencia de seguimiento para desmantelar antes de que se implementen completamente estas bandas. Muy bien, la opinión de nuestro invitado. Hay una dimensión de seguridad alrededor de este gran tema que tiene que ver obviamente con la crisis humanitaria planteada. Ricardo Camacho, analista en temas de seguridad, voluntario del albergue de San Juan de Dios, esta mañana aquí en Primera Impresión. Hacemos un brevísimo corte, regresamos con el cineasta Alfredo Mora, director del Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine. ¿Funcionó o no funcionó la Ley Orgánica de Comunicación? Diario El Telégrafo hace muy pocas horas publicó un informe completo sobre este tema y sabremos qué se dice desde el lado de los productores y realizadores audiovisuales acerca del saldo, el resultado, el impacto de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. Ya volvemos.